me acuerdo hace ya a finales de octubre, todos leyendo las noticias y veíamos lo que estaba pasando y en unas horas ya hablé con el equipo y estábamos en una llamada con el equipo de desastres en Estados Unidos hablando de qué íbamos a hacer. Y sabíamos que no podíamos hacer nada sin DAS y sin las asambleas de Dios. Y en esa reunión, mi móvil empezó a llamar y era Benito, porque él también llamando, sabiendo esto teníamos que hacerlo juntos. Entonces, cuando terminamos de hablar, llamé a Benito y pues 1 o 2 días después ya estábamos en camino a Valencia y Gaby te va a contar un poco. Buenas, soy Gaby, soy coordinadora de proyectos de Convoy of Hope aquí en España y voy a contar un poquito cómo fue el proceso desde la perspectiva de Convoy of Hope con todo el tema de la Habana. Nosotros trabajamos que cuando hay un desastre, lo primero que tenemos que hacer, y creo que lo ha dicho también Chari, es valorar lo que ha pasado. O sea, no solo con las noticias, sino ir allí a la zona y ver cuáles han sido qué ha pasado realmente y cuáles son las necesidades más urgentes. Entonces eso fue lo que hicimos. En menos de 2 o 3 días ya estábamos allí un equipo, estuvimos con el pastor Javier, con otros pastores locales y viendo todas las zonas más afectadas para ver cómo sería la manera de responder más efectivamente. Eh, Después de esa valoración, lo que pudimos hacer fue un plan de acción que llamamos, que fue, vale, pues lo que más se necesita es comida, lo que más se necesita es agua potable, porque no hay. Entonces, de esta manera pudimos, lo que decía, ser más efectivos. Con el plan de acción también lo que hicimos es ver quién se iba a encargar de todo, o sea, porque había muchas cosas que hacer, querían venir voluntarios, querían enviar donaciones, la gente quería dormir aquí, la gente quería, ¿sabes? Entonces había muchas tareas y necesitábamos coordinadores que estuviesen aquí en Valencia que pudiesen encargarse de esas tareas. Con el plan de acción también pudimos empezar a contactar con las iglesias locales y ver de qué manera iban a ayudarnos en el sentido de en qué podían aportar para la respuesta. Y por ejemplo, un ejemplo que tenemos es que como vimos que las comidas calientes eran lo más urgente, por lo que decía Chari, la gente estaba encerrada en casa, no podían ir a comprar, no tenían luz, no podían cocinar, pues en un día fuimos con el equipo de desastres y compramos todo lo necesario para montar una cocina que montamos en la iglesia del pastor Javier y Shirley, y en un día montamos esa cocina y ya pudimos empezar a responder con todo lo que necesitábamos. Luego, a partir de ahí, vimos que con el plan de acción necesitábamos iglesias locales, como decía antes. Nosotros somos de Málaga, entonces nuestro equipo está en Málaga. Podemos venir y podemos apoyar, pero no es igual que si están la gente de aquí, la gente local, la gente que conoce a gente que ha sido afectada, que tiene sus iglesias aquí. Entonces, a través de las iglesias locales pudimos ver lo que podía hacer cada una, lo que podía aportar, y como vimos que era mucha la demanda, eran muchas cosas las que había que hacer y ninguna iglesia podía hacerlo todo. Entonces necesitábamos un poquito de cada una. De ahí salió la oportunidad, o como yo lo llamo, el milagro que salió en el centro de operaciones que pudimos tener de Valencia. A partir de ahí todas las iglesias se volcaron para que en el sitio común que teníamos, que era el centro de operaciones, empezar a recibir donaciones, empezar a procesar los voluntarios, todo se hacía en el centro de operaciones. Y por último, a partir de que ya teníamos un lugar logístico, un centro de operaciones, necesitábamos una estructura dentro de ese centro de operaciones, porque teníamos una nave entera muy, muy, muy grande, teníamos muchas tareas que hacer, pero si no hay una estructura, un liderazgo, un plan, no íbamos a ser muy efectivos. Entonces, a partir de ahí y empezamos a hacer todo lo que es el tema del WhatsApp para la respuesta. Cada vez que alguien escribía que quería más información, que quería venir de voluntariado, que quería hacer una donación, todo se canalizaba en el mismo canal que era el WhatsApp, y de ahí podíamos enviarles a los diferentes formularios que teníamos para procesar la información. Porque ya os digo, esas primeras semanas era
o sea, el WhatsApp no paró de sonar. Todo el mundo, como decía Charlie, todo el mundo se volcó, la iglesia se volcó 100%, pero necesitábamos canalizar todas las necesidades, no solo la gente que necesitaba algo, sino también el WhatsApp, los formularios para recibir a voluntarios. Entonces fue como, para mí personalmente me ayudó mucho esa parte a ver que aún en medio del caos se podía hacer un tipo de estructura, se podía tener una estructura, una calma para luego responder y ayudar mejor a las personas. También con Convoy queremos dar recursos a las iglesias y tenemos aquí ya pronto tenemos unas sesiones que son gratis, pero son formaciones para las iglesias, para los que no son parte de iglesias, va a estar en español e inglés. Y el que lo va a dirigir es un hombre que se llama Jim, que ya por 30 años ha trabajado con desastres y lo que es su especialidad es entrenar a las iglesias para saber cómo hablar con la gente que ha pasado por desastres, por duelo, por eso. Porque podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal de cómo hablamos con la gente. Entonces, esto es gratis. Si quieres escanear el QR con tu correo, ya te mandamos toda la información. Es por internet, por Zoom. Entonces, desde casa, en tus pijamas, puedes ser parte. Los primeros 25 que se apuntan, tenemos un regalito aquí adelante. Pero también tenemos, déjame ver, otros recursos también que hablamos con Das 2 meses antes de la Dana. Vamos a empezar a hacer talleres para iglesias para preparar para las emergencias y los desastres. Yo creo que el equipo ha hecho un tremendo esfuerzo, pero podríamos haber hecho más si estábamos preparados. Y eso lo digo en bien. No estábamos preparados y no pasa nada. La primera vez. Pero la próxima vez debemos estar preparados. Y todo lo que hemos aprendido de este desastre, que ha sido mucho, porque creo que hemos fallado en varios sitios, pero da igual, hemos aprendido. Y no sabemos cuándo va a haber otra emergencia, pero la iglesia es central en las emergencias. Y lo hemos visto. Las iglesias que hemos apoyado con Dana han sido el sitio donde todos los vecinos conocen la iglesia. ¿Sabes? Si voy a la iglesia, me van a dar los recursos que necesito hoy para sobrevivir. Y lo más que podemos estar preparados, mejor. Entonces, Convoy ofrece esos talleres para las iglesias, es gratis, pero sí, apúntate y te damos más información. Pues muchas gracias, sin duda Convoy es parte importante. Era la primera vez que nos enfrentábamos a algo de estas dimensiones en nuestro país. El DAS, sabéis, siempre trabaja ante situaciones de emergencia y así hemos estado trabajando en Ucrania, en Marruecos, en diferentes lugares. Pero esto, la verdad, nos pilló así de un día para otro, como a toda la sociedad, y por eso el trabajo con personas que tienen experiencia nos enriquece, nos ayuda, y este taller nos puede servir también pues para tener una hoja de ruta si vuelve a ocurrir, ¿verdad? Cómo podemos aprender y cómo podemos mejorar y cómo podemos estar alerta. Una de las palabras que hemos escuchado y que es clave es precisamente centro de operaciones. El centro de operaciones es ese lugar que el Señor nos ha dado de una manera como Dios hace, de una manera milagrosa, y que nos está sirviendo como un lugar muy importante. Y Javi nos va a explicar ahora un poquito. Yo quiero dar gracias al Señor también por la vida del pastor Javier Ogaya, pastor en Valencia. Desde el primer día, él salió a la calle y creo que todavía no ha vuelto a casa, por lo mínimo. Ahí con su esposa, sirviendo, coordinando todo el trabajo en la calle, en las iglesias, en las familias. Él es el que está al pie del cañón, sin duda, trabajando junto con muchos otros. Pero él nos puede explicar muy bien, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo ahí en el campo. Muchas gracias. Así que, bueno, es la segunda vez que hablo desde este lugar, de este tema, ¿vale?, en el mes de noviembre. Y quiero hablaros un poquito del trabajo que hacemos en el centro de operaciones y cómo sucedió todo eso. Yo siempre creo que cuando nos vamos a mover, nos vamos a movilizar, necesitamos una palabra de Dios. O sea, lo que ha pasado es una oportunidad para la iglesia. Y una de las cosas que yo le pregunté al Señor es,
¿qué hacemos? ¿No? Y oí una palabra que era como José. Y José edificó graneros para salvar una época, Egipto. Y lo que nos ha pasado es una oportunidad, ¿vale? Así que creo que las oportunidades o las aprovechas o las dejas pasar, ¿vale? Creo que como iglesia decidimos aprovechar el momento. Habíamos vivido otros tiempos de esas oportunidades. Qué curioso que las oportunidades siempre vienen con un desastre, ¿verdad? Y hemos estado en la calle, pero quizá no supimos medir bien el tiempo. Así que le pedimos al Señor y el Señor nos dijo como José. ¿Qué hizo José? Edificó graneros. Así que nosotros necesitábamos un granero para poder trabajar y ese fue el lugar, primero el de la iglesia, Palabras de Vida, y después fue trasladado al centro de operaciones en Valencia, en la calle San Ernesto, que aún estamos allí y vamos a seguir trabajando, ayudando, pero creo que ha sido un tiempo espectacular, precioso, ¿verdad? Hemos visto muchos voluntarios venir, muchos voluntarios irse llorando, algunos con ganas de volver. Creo que ha sido una gran oportunidad. Hemos podido llegar a muchas familias ayudando a reconstruir algunas casas, ¿verdad? Llegamos a lugares que no había absolutamente nada. Y yo hablaba con mis hijos y les decía, hijos, nosotros podríamos estar igual, pero le damos gracias al Señor que tenemos mucho para poder compartir con otros. Así que juntos estoy mirando el reloj porque tengo 2 minutos, ya me queda poco, para que podamos compartir, hermanos, qué privilegio tenemos de ser de los que dan, ¿verdad? Yo creo que lo del DAS es porque dan, no porque el Departamento de Acción Social es más porque dan, ¿verdad? Y tienen un corazón tremendo, hermanos. Así que lo que estamos haciendo no cae en saco roto. Terminé. Sari. Bueno, pues el centro de operaciones a mí me emociona mucho porque ese día estaba allí. Pudimos ver cómo estábamos reunidos, necesitábamos ese lugar, dónde, de dónde. Y de pronto surge una llamada a un señor que tenía allí pues era una fábrica de jabón. Y bueno, ese local nos lo cedía. Fuimos rápidamente allí, habíamos quedado con él. Verlo entrar por la puerta era ver entrar un ángel. Porque es que llegó, aquí estamos, mañana mismo hacemos contrato de cesión para que todo sea legal, todo el tiempo que haga falta y además decirnos qué necesitáis. O sea, un ángel que entró por la puerta. Le tenemos que estar muy agradecidos el empresario y decía, dice, si hay desperfectos, si falta algo, decídmelo, mañana mismo yo envío a mis trabajadores para que todo esté en marcha y esté funcionando bien, ¿no? Realmente orar por ese empresario y darle muchas gracias a Dios por él, porque ese lugar nos ha servido, como decía ella, no es donde se centralizaba todo. Llegaban donaciones de toda España, camiones, furgonetas. Allí se metían, allí se organizaba, allí hacían un inventario de lo que entraba, de lo que luego salía para las demás iglesias. Allí llegaban los voluntarios. Y bueno, encontraban, como decíamos antes, ese descanso, ¿no? Porque venían cansados de trabajar, venían de barro hasta arriba y poder tener un lugar donde ducharse con agua calentita, donde dormir, descansar, reponer fuerzas, porque al otro día hay día que seguir trabajando. Entonces, realmente ese centro de operación ha sido fundamental para todo esto. Damos gracias a Dios por ello. Allí ha servido de cocina ¿Cuánto cuesta el alquiler? totalmente gratis. 12.500 metros cuadrados. Allí una carpa grande donde era un comedor para los que trabajaban allí. Habitaciones para los 2 trabajadores que están allí constantemente todo el día, o sea, 24/7, porque están viviendo allí para poder trabajar. Allí cuando llaman porque vienen voluntarios, cuando llaman porque viene comida, porque cuando viene porque alguien viene a recibir comida, allí hay 2 personas. Luego la cocina está allí, donde se está haciendo esa comida que se reparte luego a las iglesias o a personas individuales. Decir la anécdota, ¿no? De que a veces hemos ido repartiendo comida y hemos visto a los policías que estaban por allí o los militares, incluso se le daban bocadillos a ellos. Hacemos cosas muy anecdóticas, muy bonitas, pero realmente la iglesia ha estado ahí. Y ese centro de operaciones realmente ha sido fundamental. Y creo que en situaciones así de emergencia, centralizar todo
y luego poder de ahí, como las ramas, ¿no? De esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá, y ser efectivos y eficaces, que es lo importante. Así que gracias a Dios por ese centro de operaciones. Y por el empresario, claro. Sí, sin duda yo creo que el centro de operaciones ha sido y está siendo una bendición. Estuve en una reunión con Convoy que creo que estaba participando, no sé si era el responsable de emergencias de todo el mundo, y si me equivoco me lo corregís, pero yo creo que él hablaba que era la primera vez, ¿no? El primer lugar donde se había podido centralizar 3 áreas tan importantes en la misma ubicación. Y eso sin duda nos da agilidad, nos ayuda a optimizar los recursos, porque es el lugar donde está el inventario, donde se recibe todo el material que luego es distribuido a familias, a iglesias, a organizaciones. Es también la cocina, que ahora vamos a hablar, que yo creo que si todos nos tenemos que quedar con todo, pero si algo realmente está siendo de impacto es el tema de la comida. Y ahora, Javi, vas a volver ahí para hablar juntamente con Shirley, pero también el centro de voluntarios. Así que el centro de operaciones es una bendición. Damos gracias al Señor, sabemos que Dios tiene algo con ese empresario que nos lo ha cedido de manera gratuita y todo el tiempo que necesitemos. Vamos a estar y seguimos orando por él porque Dios tiene algo para su vida. Pero la cocina dentro del centro de operaciones es algo clave. Así que nos van a contar acerca de ese trabajo que es muy interesante. Primero yo y luego la dama, en este caso, y por darle el tiempo que merece, ¿no? Empezamos a cocinar una cantidad de comidas pequeñas, era lo que éramos capaces de hacer al principio, y oramos al Señor, ¿vale? Porque como estamos hablando, esto no es que valientes somos, que fuertes somos, sin Dios no hacemos nada. Y el Señor empezó a abrir las puertas, recursos venían de diferentes lugares. Nosotros pensábamos que teníamos poco, pero empezábamos a ver la multiplicación de los panes y los peces, hermanos. Y llegamos donde nadie podía llegar. Y fijaros que para llegar a lugares de reparto de alimentos, que de normal yo tardaría 10 minutos, me costaba 3 horas, 3 horas. 3 horas para llevar la comida y eso, y claro, y teníamos que ir comprando a todos los que estaban por el camino, porque no nos dejaban pasar por cualquier lugar. Y entonces les dábamos a los policías, a los bomberos, a cuando dábamos de comer a los policías, se nos abría un camino nuevo, ¿no? Y entonces llegábamos en 3 horas, porque si no, imaginaros, ¿no? Pero creo que ha sido, la cocina ha sido muy clave, ha sido uno de nuestros fuertes. Continuamos con ese fuerte, ese potencial, y todos los días llevamos la comida ahora mismo al pueblo de Catarroja, aunque también damos de comida a personas que vienen al centro y familias que nos han solicitado y les preparamos sus bolsas de comida y todo eso. Bueno, yo he trabajado en muchas áreas, pero en el tema de reparto y de reconstrucción ha sido también una de las áreas en las que más he tenido que trabajar. Voy a dejar que Shirley hable un poquito más del tema de la cocina, si le damos más tiempo. Bendiciones, hermanos. La verdad es que la cocina ha sido una bendición, como bien decía el informe del DAS, lo que se ha cuantificado, más de 22.000 comidas, ¿no? En este último tiempo. Pero es mucho más, porque estamos hablando de que no solamente se hace mucha comida caliente, que como ha dicho Gaby, fue la base desde los inicios. Acordaros que esto fue una desgracia para la que nadie estaba preparado, que nadie se lo esperaba. Nosotros tuvimos la bendición que nuestro pueblo, Chiribella, también fue afectado y el agua nos llegó allí. Entonces fue anochecer con el agua, amanecer con el agua, al ponerse lo que tenía, coger los cubos, lo que había en casa y bajar. Y desde ese momento ya no se quitó las zapatillas de trabajo, ¿no? Pero luego fue que nuestra congregación, que no es una congregación grande y es del Señor y no nuestra, fuera una respuesta, que era lo que el Señor nos estaba inquietando. Y claro, bocadillo era lo que todo el mundo veía como respuesta y nosotros también empezamos haciendo bocadillos, consiguiendo 3 barras aquí, 5 barras allá, era la congregación moviéndose en distintos lugares, porque acordaros que al principio no se conseguía pan, no se conseguía nada. Y literalmente el Señor empezó a traer de tantas formas provisión. Una hermana que trabajaba en el Carrefour le dio gracia y le separaban alimentos. Pastora, conseguí que me separaran 5 pollos, conseguí que me separaran 2 kilos de carne y así hacíamos el menú caliente del día de lo que fuera
Y a la vez empezamos haciendo de todo un poco. Entonces, ver hoy en día lo que es el centro de operaciones con todas esas comidas, como los hermanos bien han contado, creerme que es ver a Dios una y otra vez. Pero recordar también cómo Dios lo hizo, cómo nos bendijo a nosotros como congregación, que yo creo que quizás esto es algo que puede bendecir tu vida, de decir, como han dicho las hermanas, no estábamos preparados. Por eso es necesario esas charlas que va a ser Convoy. Apúntate, porque te pueden dar una perspectiva mayor. Pero imagínate, simplemente es Dios sigue siendo el mismo y está listo para utilizarnos si nosotros nos dejamos usar. Nosotros no teníamos nada, simplemente una congregación del Señor que estaba allí y dijimos, ¿qué hacemos? Pues abrimos la puerta de la iglesia para que todo voluntario que venga de fuera no se quede en la calle y poníamos en el suelo lo que teníamos, que eran sacos de dormir, los colchones que iban apareciendo, pues colchones, y así. El salón se llenó de eso, la parte de atrás de ropa, el otro lado, el local pequeño, cocinábamos y así, y mesas y mesas y mesas, unos haciendo bocadillos, delante intentando cocinar. No habían cocineras profesionales en nuestra congregación, era gente con el corazón nada más, pero empezábamos a sacar una cantidad de comidas que parecía que llegábamos a 100 y era para nosotros un milagro. Pero de pronto de los contactos venía gente que aparecía allí y decía, es que nos hemos enterado por la chica que trabaja en el Carrefour que vuestra comida llega a los sitios. Aquí traemos 300 platos, 200 platos. Y de repente nos veíamos repartiendo 400 platos al día y decíamos, no todo podíamos cocinar nosotros, pero nos convertimos en ese arca, ¿sí? Y Dios empezó a hacer así cada día, cada día. Y yo quiero contar esto porque empezamos con un hornillo eléctrico pequeñito, de un hornillo, y teníamos otro doble que justo a una familia afectada nuestra, tuvimos varias, se lo habíamos dejado. Y aunque estábamos ahí cocinando después ya con esos 3 fuegos que llegaron, cuando llegó el otro, y yo le decía a todo el mundo, en tu casa, cada una en tu casa lo que pueda, que sacas 10, 10, que sacas 15, 15. Y sumábamos todo, emplatábamos todo y era como que ahí. Los vecinos que nunca pisaron nuestra iglesia y nos miraban así como que aquí está la secta esta, empezaban a detenerse, Españoles. querían entrar, mirar lo que estábamos haciendo, españoles. Españoles, para nosotros era un milagro. Entonces, fue lo que experimentamos como iglesia y si tú has entrado a este taller, sentía en mi corazón que era lo que quería compartirte, porque si algo así vuelve a pasar cerca tuyo, como nos tocó a nosotros ahora acá en Valencia, que Jesús le dijo a sus discípulos ante la multitud, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, pero solo tenemos 5 panes y 2 peces. Bueno, esos 5 panes y 2 peces son suficientes en las manos del Señor para hacer el milagro. Y cuando nosotros vimos aparecer a Convoy, sí, yo me acuerdo que llegaba yo de comprar una compra que yo vi y dije, ¡buah, señor! Casi 300 euros solamente en trastitos, limpieza, envases desechables, porque hasta los envases eran imposibles de encontrar, muchos viajes por la ciudad para encontrar. Y recuerdo que ese día conocí a Gaby y llegó también Nehemías. Y bueno, y ellos, sí, y me encantaron, impactaron mi corazón y mi vida hasta hoy. Ver gente capacitada, tú solamente con una mirada veías quiénes eran ellos, ¿sabes? Lo que tenían por dentro, el liderazgo, la capacidad, la gracia. Y yo decía, no sé muy bien quiénes son. Yo venía cansada. Habíamos llenado el coche de una anciana de 70 años de nuestra congregación, que fue la que se apuntó para ir conmigo, y pusimos allí, ¿no? Y veníamos así. Me dijeron, ay, ya están los hermanos, me avisaron. Y fíjate, nos quedamos sin comida, pero les estamos haciendo una cosa más, no sé qué. Y habían solucionado para darles de comer y estaba el DAS y ellos comiendo. Pero de pronto yo tenía que haber comprado una cocina en Macro el día anterior, ¿no? Y no pude comprarla por la tarjeta y ese día iba a comprarla sí o sí. Pues ese día ellos llegaron y el Señor a través de ellos proveyó, y Gaby me decía, no, tú dile, ¿y qué te hace falta tal? Y empezó esa primera fase de lo que ellos han contado, que ha sido gigantesco y no se podría contar todo lo que hemos vivido y fue hermoso, hermanos. Fuimos a Macro y era como que, vale, venga, estas 2 cocinas, ollas, venga, grandes, no sé qué. Entonces era como ver las manos del Señor. Y sería demasiado el tiempo que necesitaríamos para contar experiencias, pero yo te quiero animar, ¿sabes? Que como iglesia, como han dicho los hermanos, tenemos que estar dispuestos a ponernos en las manos del Señor, porque yo vi a través de Convoy a Dios una vez más. Y aunque yo había vivido un milagro ese mismo día antes de conocerle, porque yo le dije, vale, Padre, esto ya son casi 300, y vale, tú hasta aquí nos sigues dando, tú te encargarás de que todo esto se llene, ¿no? Y me acuerdo que sonaba mi móvil y era alguien queriendo traer una ofrenda, y me decía, Shirley, confírmame que llegó 500 euros, justo lo que yo le había dicho al Señor en menos de
15 minutos. Entonces Dios fue haciendo y eran 50 y 30 y tal. Por ese día llegó convoy, a partir de ese día no nos tuvimos que preocupar más. ¿Sí? Porque ellos estaban allí listos para todo, vino el DAS con ellos y fue una bendición y nosotros simplemente fuimos un granito de arena, ¿sí? Un peoncito del Señor que Dios usó y os quiero bendecir porque hoy si tú ves todo lo que ves en las imágenes, es ese centro de operaciones, es esa cocina que sigue funcionando y aunque los voluntarios van y vienen y ahora ha decrecido el ánimo, porque claro, la gente ya está cansada, ¿no? Y hay gente que se renueva y vuelve, pero el Señor sigue sosteniendo, sigue la gente allí. Es maravilloso ver todo lo que Dios hay, ver todo eso que tú ves allí, cómo se emplata la comida y la comida sale y llega a las colas que siguen habiendo, que tú sigues viendo a día de hoy en Catarroja, por ejemplo, una iglesia muy afectada, un lugar muy afectado. El Señor te quiere usar a ti también. Amén. En la foto que vemos hay un pastor haciendo las paellas, es un pastor mayor también. Bueno, como veis, son tantas cosas las que tenemos que decir que permitirnos un poquito más de tiempo. Como bien sabéis, todo esto era nuevo, todo esto ha sido impactante, todo nos ha abierto un poco más todavía el corazón a lo que hemos podido vivir. Entonces, bueno, resumirlo en tan poco tiempo es complicado y entonces tenemos muchas cosas por decir, muchas experiencias que contar. Y bueno, una de las cosas que hemos hecho también dentro de todo el organigrama, dentro de reestructurar todo eso, era un comité de trabajo social. ¿En qué consiste? El comité de trabajo social era un poco, bueno, como sabéis, primeramente, no podemos llegar a todo lugar, eran muchos sitios. En otros momentos hemos podido trabajar en un lugar específico donde había la necesidad, pero aquí es que mirabas y ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces nos centramos en 3 puntos y sobre todo en las iglesias. Primeramente, la familia de la fe. Entonces se elaboró un cuestionario donde las familias, a través de los pastores, se inscribían y ellos expresaban qué necesidad tenían. Sobre todo la necesidad pues material. Luego, bueno, luego ya pudimos trabajar la necesidad emocional. Entonces se elabora el Comité de Acción Social y para mí, elaboramos esta es bendición, un papel que es bendición, porque es ayuda inmediata. Llamábamos a las familias y claro, la familia, ¿qué te ocurre? ¿Qué necesitas? Imaginaros lo que necesitaba todo el mundo. Pues me pasó esto, me estaba ahogando y de repente un mueble me hizo barrera y pude salir para arriba, necesito. Todo el mundo te expresaba realmente que lo que necesitaba era que le escucharas. Que le escucharas, que le dijeras voy a estar aquí. No me olvides, esa palabra, no me olvides. No te olvides, no os olvidéis, recordarnos. Entonces recogíamos una información muy pequeña porque tampoco podíamos atosigar a la gente preguntándole, pero sí nos servía para poder dar una ayuda inmediata. Y yo quiero dar muchas gracias porque no sabemos lo importante que es cuando recibimos ese correo, cuando en la iglesia se moviliza el SOS, de que hay que colaborar en algún lugar, porque por medio de todas las donaciones, de toda la colaboración, podíamos dar una ayuda inmediata. Quiero decir algo, había gente que no tenía ni para ropa interior, algo que es muy personal, algo que es muy... y hemos podido decir, toma, hemos iniciado con ayudas de 1.000 euros a familias, compra ropa interior, cómprate un cepillo de dientes, porque no podemos olvidar que había personas que se habían ido a trabajar en su vida tan normal como la tuya y la mía y
de repente en unas horas perdieron todo. O sea, eso es un shock que no podemos llegar a describir. Entonces, el que alguien te dé esa ayuda inmediata, hemos oído, estamos esperando cuando no hay respuestas, porque quizá lo que más había era caos. La Iglesia del Señor, por medio de las colaboraciones, por medio de su pueblo, daba una ayuda inmediata, daba una respuesta inmediata. Vamos a estar aquí. Y podíamos decir, no os vamos a olvidar. Entonces, el equipo de trabajo social es el que está llamando, el que está cuando alguien, oye, que rápidamente, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué te hace falta? No te preocupes, vamos. Entonces la gente se siente respaldada. Hemos ampliado el trabajo ya hacia afuera, hacia contactos de la iglesia, hacia personas que no conocen al Señor, hacia personas, bueno, que ya también nos vamos a explicar la otra parte. Y yo quiero decir que como iglesia hay que dar. Tenemos que dar. Tenemos que ser esos dadores alegres, esos corazones que dan, porque mucha gente recibe bendición por medio de lo que nosotros damos, recibe una respuesta inmediata por medio de lo que nosotros damos. Es que sin más. Bueno, cada testimonio es impresionante, ¿verdad? Y por eso la labor que se hace merece la pena. Aunque solamente fuera por una familia, ya merecería la pena todo el movimiento que se está haciendo, pero gracias al Señor se está pudiendo ayudar a más de una familia. Y el trabajo del equipo social nos ha ayudado con esta primera ayuda inmediata, que ha sido de tanta bendición, pero seguimos trabajando y ahora ya seguimos en una nueva fase que tiene que ver con la reconstrucción de los hogares. Así que Javi, cuéntanos también un poco en este área que está cogiendo importancia y que requiere ahora también ayuda. Bueno, esa es el área en la que estamos trabajando en este momento, siguiendo con las comidas, pero seguimos trabajando con el tema de la reconstrucción. Entonces tenemos varias casas en las que en este momento estamos ayudando. Una casa que... Os voy a explicar un poquito lo de la DANA. En Valencia no hubo una DANA como nosotros lo entendemos, ¿vale? Sin embargo, en algunos de los pueblos que estamos trabajando sí que la hubo. En Valencia lo que se desbordó es un río, un pantano o quién sabe qué, porque no llovió. Pero estamos trabajando en un pueblo que se llama Alginet y hay dos casas allí que estamos ahora mismo restaurando. Una de ellas sufrió por un huracán, ¿verdad? O las dos, más bien. Y una de ellas, concretamente, la lluvia caía, pero de una manera brutal y entraba por la casa por todos los lados. Así que es justamente la casa de uno de nuestros pastores. Y decidimos intervenir, ¿vale? Y los muros estaban desplazados. Así que tuvimos que mandar allí un arquitecto y estábamos preocupados porque estaban viviendo en una casa que podría tener problemas que no sabíamos identificar, además de las goteras. Así que estamos trabajando en ese hogar. Y en la otra, uno de los huracanes desplazó quién sabe qué hasta en los tejados de esa casa y hizo algunos agujeros. Así que allí vamos a cambiarle el tejado en esta casa. Hemos hecho de todo, de trabajos de electricidad, de fontanería, de cambios de muebles de cocina, de pintura, rascar, eh, alisar paredes, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas, además de quitar barro. Pero es algo que se necesita seguir haciendo. Necesitamos especialistas, fontaneros, gente que sepa poner pladur, electricistas, para poder continuar, porque por ejemplo, también estamos trabajando en la iglesia de Catarroja para que ya se pueda poner en acción y albañiles también necesitamos. Así que estamos necesitando profesionales para este tiempo, gente que sepa pintar y ayudar en lo que va a ser por la terminación de estas obras que acabo de decir ahora, pero también de otras que están por venir. ¿Está bien, Iker? Sí. No te le quites. Sigue si quieres. O Mm, la ayuda a las iglesias. Vale, entonces, aparte de que a mí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? Nosotros estamos ayudando a las iglesias y hemos ayudado a la iglesia en Picaña, ¿verdad? Los lugares que han sido afectados, imaginaros que habían puentes que los comunicaban con la ciudad y desaparecieron. No hay puentes, no hay.
Entonces, por eso nos costaba tanto llegar, ¿no? Pero eso ha provocado que, por ejemplo, a esta iglesia, ¿vale?, la membresía dejara de asistir, porque no pueden ir, no tienen cómo ir, ¿vale? Entonces, si no tienes un vehículo y no hay medios de comunicación, a estos lugares se iba con el metro, dejaron de ir. Así que eso también nos ha hecho ayudar como DAS, ¿verdad?, a estas congregaciones, porque lo que están pasando en este momento a nivel económico está siendo muy duro, ¿vale? Y lejos de que en algunos casos la asistencia ha aumentado, en algunos ha disminuido, ¿vale? Y nosotros, en nuestro trabajo también es de apoyo para que lo que estamos haciendo como DAS, ¿no?, y, o sea, sirva como un apoyo de tal manera que las iglesias vuelvan a tener esa fuerza que tenían. Entonces estamos trabajando en el barrio, queremos hacer campañas allí también, ¿vale? Y bueno, por eso todas las donaciones son importantes. Lo que hacemos realmente no lo estamos haciendo como DAS ni como Convoy, sino lo estamos haciendo con vosotros. Es imposible hacer nada si vosotros no estuvierais. Y las donaciones son buenas, las manos son tremendas, ¿vale? Pero sobre todo el estar allí. Cuando nosotros estamos en los lugares, yo he visto como gente que estaba súper triste, amargada. Esto no sé si lo habréis notado en algunas de las entrevistas que hicimos. Cuando salíamos, nos íbamos con una sonrisa de parte de ellos. Y cada vez que volvemos a visitarlos, que son gente que no conoce al Señor, un ejemplo, en Picaña, contactamos con el director del equipo de fútbol de Picaña y con la cartera del pueblo, ¿vale? Y gente que ha sufrido un montón. La cartera del pueblo había perdido a su hija y a una nieta, no en la Dana, anteriormente, pero durante la Dana se queda sin nada, ¿vale? Y lo único que le queda, le sobrevive de todo lo que tenía es una foto de su hija y de su nieta. Y eso fue, y allí llegamos nosotros. Llegamos nosotros, oramos por ella, y esto es algo que creo que está siendo muy importante. No solo oramos desde la distancia, pero también en el lugar. Y creo que eso es un trabajo de reconstrucción. Entonces Dios nos está dando una oportunidad para que vidas sean restauradas y también una oportunidad para que esas vidas sean conectadas con la iglesia. Pues nosotros vamos como si fuéramos obreros que van un día y se van y casi luego parece que desaparecen, pero intentamos conectar esas personas con las iglesias. Así que forma parte también del trabajo de reconstrucción de vidas. Amén. No queremos hacer una labor social, nada más, ¿vale? Yo creo como pastor, y aquí hay muchos pastores entre nosotros, que la obra social está muy bien, ¿verdad? Y es un potencial de la iglesia. Pero hermanos, nosotros tenemos mucho más que eso. ¿Saben lo que tenemos? Es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ese es nuestro mayor fuerte. Así que cuando nosotros vamos con las herramientas, con los recursos, con las herramientas, con personas que nos ayudan a trabajar, eso está estupendo. Pero cuando vamos con el Evangelio, algo pasa. Así que, bueno, no quiero quitar más tiempo. Yo creo que no sé si habrá alguna pregunta o alguna intervención. No, me toca. Te toca. Que tenemos mucho para decir. Claro, es lo que pasa cuando uno vive cosas tan intensas, hay mucho para... Pero bueno, no podemos obviar también, como bien se inició desde el principio, que tenemos que tener una estructura de trabajo para poder ser efectivos. Porque tenemos corazón, pero necesitamos la cabeza para poder ser efectivos. Una de las cosas que también estamos haciendo es eso, la reestructuración de iglesias, la ayuda a iglesias. Como bien decía Javi, muchas iglesias pues han perdido membresía, han perdido muchas cosas y está siendo complicado pues poder estar ahí, poder mantenerse ahí y ser pues esos canales, ¿no?, de reestructuración de vida, porque mucha gente se está acercando, mucha gente está buscando el lugar de aquellos que están, porque seguimos estando y seguimos llamando y seguimos, porque hay un trabajo en el campo y hay un trabajo también que estamos haciendo desde fuera. Seguimos llamando a los pastores. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas?
gracias a Dios podemos seguir haciéndolo. Estamos ayudando a pastores a pagar el alquiler, que es muy complicado. Bueno, pues a cubrir necesidades de sus hogares, o sea, a reestructurar sus hogares porque les es muy difícil y no pueden económicamente aportarlo. Y gracias a Dios también estamos ayudando pues a reestructurar y a reconstruir todo eso que es importante, porque necesitan estar tranquilos, estar en paz para poder desarrollar todo ese trabajo que hay por delante. Entonces, pues la labor es muy amplia, seguimos ahí y bueno, hasta que Dios nos lo permita, pues vamos a seguir estando. Amén, porque el Señor está ahí. Amén. Y donde está el Señor, ahí tiene que estar también la iglesia. Y hay mucho, como podéis ver, podríamos estar durante muchas horas, pero sí queríamos explicar algo que hicimos los primeros días de enero. Tuvimos la oportunidad de hacer unas campañas infantiles en los pueblos más afectados y fue una gran bendición. Hubo una campaña que se llamaba Por una sonrisa para cada niño, porque si algo había robado la Dana también era la sonrisa de muchos niños y quisimos hacer algo evangelístico, pudimos estar en las plazas de los diferentes lugares y fue un tiempo de mucha bendición y aunque sea un poquito, Chari nos va a contar alguna pincelada de lo que ocurrió esos días en las calles y en las plazas de los pueblos. Pues sí, y yo creo que siempre en casos así de emergencia, claro, la reconstrucción, la limpieza, todo muy bien, pero nosotros no podíamos olvidarnos de que había mucha cantidad de niños que también lo estaban pasando mal. Niños que ya no tenían colegio, no tenían dónde ir, su vida de pronto se vio truncada, ¿no? Y aparte, mira, si los mayores, para ellos es un trauma todo lo que pasó, imagínate, para niños, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos, estamos en Navidad, fecha donde los niños tendrían que estar pensando en los regalos que iban a recibir por Reyes, el Papá Noel, no sé qué, esa ilusión, los niños no la tenían, no tenían ilusión. Yo recuerdo en estos días, nosotros estábamos en Valencia y había logo clásico, ¿no? Las luces de Navidad. Tú ibas a esos pueblos, no habían luces, no habían árboles, no había absolutamente nada, una tristeza absoluta, ¿no? Entonces quisimos hacer esas campañas con los niños y ahí estuvimos en 3 días, hicimos 6 campañas. Pero fue maravilloso ver a los niños riendo, los niños sonriendo, los niños esperando los juguetes, los niños locos, ¿no? Cuando mamá, mira. Y nosotros también nos gozamos mucho en preparar esa campaña. Teníamos que ir corriendo. Recuerdo que en un día hicimos 3, en 3 ciudades diferentes, pero mereció la pena. Montar el chiringuito, como decimos, desmontar y desmontarlo otra vez. Pero fue una aventura, pero realmente fue hermoso. A mí no se me olvidan las colas de los niños esperando los juguetes, porque ahí estuvo el grupo JQ y estuvo también Yupi de aquí de la Fraternidad de Valencia y trabajaron con ellos, le hicieron sonreír, pero luego llevábamos muchos juguetes para repartirle a los niños. Se ponían en colas y ¿sabéis qué? Que en esa cola, mientras que los poníamos en orden, pudimos hablar con ellos y con las mamás y te contaban historias espeluznantes. Realmente creo que fue de Dios, ¿no? El que hiciéramos esas campañas, porque escuchábamos a las madres decir, mi hijo se despierta por la noche todavía diciendo agua, agua, ay, el agua. Entonces, no sé, poder coger esos niños y darle un día o dos de felicidad, de risa, de juego, porque se hizo un teatro evangelístico, el mensaje evangelístico 100%. Los niños escucharon de Jesús. Y luego se les invitó, ¿tú quieres que Jesús esté en tu vida? Levanta tu mano. Todos con la mano levantada, todos. Y hicieron una oración muy sencilla, pero todos repetían esa oración. Vale, son niños que no sé en qué grado sabrán o no sabrán, pero esa semilla ya está. Esos días no se les van a olvidar en sus vidas. Después del desastre, poder reírse, pero reírse. Y estar jugando con diferentes juegos, llevarse juguetes, ganar en esos juegos, ganar ellos sus cositas. Se lo pasaron bomba. Y para nosotros fue muy agradable, muy satisfactorio ver a esos niños reír. Y ver a los padres también gozarse con ellos. Y como decía Gemma, poder hablar con ellos, con los padres. Y que te digan, mira, este es mi niño. Y realmente se veía, ¿no?
los niños ese trauma. Los ojos lo dicen todo, ¿no? Y poder ver esa tristeza, pero luego cuando recibían los juguetes, reírse, eso merece la pena. Ahí estuvimos en una de los pueblos, en Torrent, había un campo de fútbol y allá que pusimos nuestras planchas, estuvimos haciendo chorizos, salchichas y ofreciendo bocadillos. Los niños se iban, jugaban, se divertían y luego venían y se comían su buen bocadillo. Así que disfrutaron de lo lindo. Nosotros lo pasamos bomba, pero más viendo cómo ellos disfrutaban. Creo que fueron campañas muy necesarias en la fecha en que estábamos, después de lo que habían pasado y que les vino muy bien. Dios los bendijo mucho, pero sobre todo se les predicó el Evangelio a muchísimos niños. Un mensaje muy directo del Evangelio, muy sencillo, pero muy directo. Qué bendición. Yo creo que podemos dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque si todo eso es posible, no es porque nosotros, o en este caso las iglesias de Valencia, sean especiales, sino porque el Señor pone ahí en el corazón. Así que ocurrió en Valencia, no sabemos si puede ocurrir en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, pero como iglesia tenemos que estar preparados. Preparados para salir, preparados para ayudar, preparados para ser esas manos, ese corazón, esos pies también de Jesús. Y en cuanto a las campañas, esas fueron campañas infantiles, pero ya estamos trabajando con Convoy y lo hemos anunciado también en la convención, en el Congreso. Dentro de poquito vamos a tener también 2 campañas sociales, evangelísticas, el 26 de abril en Alfafar y el 3 de mayo en Paiporta, que son unas de las localidades más afectadas por la dana. Ya vamos a estar ayudando, pero también sembrando la buena semilla y compartiendo de Jesús. Así que queríamos un poquito en esta mañana, en este taller, pues ver cómo la Iglesia está reaccionando en medio de estos momentos de emergencia. Y queremos dar gracias al Señor y dar gracias a cada iglesia y a cada voluntario y a cada donante, porque todo esto está siendo posible también por la solidaridad de la Iglesia. Primeramente, yo recuerdo cuando ocurrió los primeros días en mi iglesia, y seguramente no sería la única, mucha gente, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y bueno, siempre decíamos, la primera cosa que puedes hacer y debes hacer, orar. Ponte a orar. Y yo creo que antes de terminar podemos terminar orando, porque esa será una manera de poner sello, ¿no?, a este taller. ¿Cómo podemos ayudar? Orando. Y no nos olvidemos. Como decía Gema, que le compartía a las familias, por favor no nos olvidéis. Sigamos orando por ellos. Pero también en cuanto a la economía, y por eso queremos dar gracias por la solidaridad. Ha sido algo desbordante, ha sido algo extraordinario. Hemos visto cómo iglesias de todo el país han donado de una manera generosa, pero también hemos visto cómo muchas personas a nivel particular también han donado. Herramientas como el Bizum, que hacen que sea más sencillo poder hacerlo, pues lo han facilitado de una manera tremenda. Estamos sorprendidos también porque han llegado muchas ofrendas de otros países. Hemos recibido ofrendas de Singapur, de Estados Unidos, de Francia, de Portugal, de Inglaterra, de México, de muchos lugares, preocupándose y también colaborando con las ofrendas. Y podemos decir que hasta el día de hoy, pues eso nos puede ayudar a sostener todo esto. El centro de operaciones, la comida, ¿verdad? Uno cuando va al supermercado se da cuenta y dice, qué caro está todo. Bueno, pues la cocina requiere recursos, así como también las ayudas a las familias. Todo ello requiere recursos y hasta el día de hoy podemos dar gracias porque Dios ha sido fiel. Hemos podido destinar ya más de 100.000 euros en diferentes partidas. Hemos tratado de organizarlo de la manera más sabia posible y por eso cada una de las áreas de las que hemos estado hablando corresponden las diferentes partidas presupuestarias. Primeramente con el personal que hemos contratado y que trabajan a tiempo completo en el centro de operaciones para que esté siempre abierto. Los gastos en la ayuda a la reconstrucción de las iglesias, las ayudas a las familias, tanto ayudas directas, que fueron esa primera llamada y respuesta con esa cantidad, con enseres que se han ido comprando, electrodomésticos, muebles que se han enviado a las familias, también en la reconstrucción de los hogares, todo el tema de la comida. Así que esto requiere también sabiduría en cuanto a la administración, porque también la tentación es que en cuanto llega el dinero sacarlo rápido, pero hay que tener en cuenta que esto va para largo. Entonces damos gracias porque todavía tenemos un buen remanente
de dinero que hemos recibido y que queremos seguir administrando en estas áreas que hoy hemos estado compartiendo. Por eso, si quieres seguir colaborando, número 1, a través de las oraciones. Sigamos orando. Número 2, lo ha dicho Javi, también necesitamos voluntarios, necesitamos profesionales. Yo no sé si tú estás aquí y eres albañil, eres pintor, manejas el pladur o conoces en tu iglesia personas que tengan esa capacidad. Tenemos el centro de operaciones con camas preparadas para poder acoger a estas personas y van a estar trabajando. Así que es importante que sigamos movilizando el tema del voluntariado en nuestras iglesias. Yo creo que todos los que aquí estamos formamos parte de alguna iglesia, ¿no? De alguna congregación. Pues llevemos, ¿verdad?, esa carga. También en cuanto a las ofrendas, sigue siendo importante. Por eso estamos trabajando, como bien ha dicho Chari también, en cuanto al equipo de comunicación con los boletines. Cada semana estamos preparando boletines. Si no os llegan, hablar con vuestros pastores, porque se envían a través de los pastores, a través de las fraternidades. No solamente lo preparamos en español, sino también en inglés, porque también esto está llegando a muchos lugares. Así que todo esto tiene que ver con no olvidarles, ¿verdad? Ya la sociedad prácticamente solo se ha quedado en los problemas políticos. Si ahora escuchamos la Dana, solo está que si mintió, que si no mintió, que si llegó. Pero, ¿qué ocurre con las familias? ¿Qué ocurre con esos nombres? Con María, con Pedro, con Antonio, con Juana, con personas anónimas, pero a las cuales Dios les ama profundamente. Como queremos terminar en tiempo, como se nos ha pedido, vamos a hacerlo, pero a mí me gustaría que pudiéramos terminar con una oración. ¿Qué os parece? Si oramos. No sé si podemos ponernos de pie. Y yo le voy a pedir al pastor Javi, que forma parte de ese comité y que conoce, ¿verdad?, el día a día, que nos pueda dirigir en esta oración, orando por las iglesias, orando por los pastores, orando por las personas afectadas. Bueno, es el Señor el que nos ha llamado, Él es el que nos va a capacitar y Él es el que va a sostener todo eso.